Las secuencias de sexo y los números musicales en el cine son más o menos la misma cosa. Es decir, hay dos maneras de encarar en una narrativa cinematográfica un número musical o una secuencia de sexo. Puede ser simplemente un divertimento, puede ser, digamos, algo que está puesto ahí para atraer a cierto tipo de audiencia, o puede estar integrada la secuencia, sea un número musical, sea una secuencia de sexo, a la narrativa misma de la cinta. Estoy hablando, por supuesto, cuando estamos pensando en películas no pornográficas. Las películas pornográficas son sobre todo una colección de secuencias de sexo interrumpidas por una trama que a nadie le interesa, pero que nada más busca darnos un respiro entre secuencias de sexo. Pero cuando la película no es pornográfica, las secuencias de sexo pues deben estar, si la película es buena, integradas a la narrativa, como en el buen cine musical, los números musicales sirven para contar la historia. En el buen cine, un buen número musical hace avanzar la historia y una buena secuencia de sexo hace avanzar la historia. Por supuesto, además, el número musical tiene que estar bien cantado, bien bailado, con una escenografía espectacular, con un buen manejo de cámara, con gente talentosa, con una buena canción. Y bueno, se agradece que en la secuencia de sexo pues haya gente guapa que esté haciendo bien las cosas, pero la secuencia tendrá valor cinematográfico en la medida en la que esté relacionada con la trama de la película y en la medida en que haga avanzar la trama de la película. ¿Cuál me parece la mejor secuencia de sexo de la historia del cine? Muy probablemente la primera secuencia de Femme Fatale de Brian De Palma, una película de 2002. Es muy posible que quienes nos escuchan, aun si son cinéfilos, no hayan visto Femme Fatale. De lo que se pierden, es una gran película, pero no fue un éxito de taquilla, no fue realmente un éxito de crítica y no es una de las películas más famosas de Brian De Palma. Cuando hablamos de Brian De Palma siempre pensamos en Vestida para matar, pensamos en Doble de cuerpo, pensamos en Obsesión, pensamos en sus películas de finales de los 70 y principios de los 80 sobre todo. En términos taquilleros pensamos en que hizo una entrega de la serie Misión Imposible, una que es particularmente solvente, pero De Palma es también el autor de muchas películas raras que están sembradas de sexo y violencia, como sus películas más conocidas también, y que utilizan el sexo y la violencia no solo como herramientas de caracterización, sino como herramientas de narrativa. Yo me atrevo a decir no solo que mi secuencia de sexo favorita en la historia del cine es esta, sino probablemente también me parezca la secuencia más magistral de la filmografía de De Palma, solo comparable con una que tampoco es muy recordada, que es la secuencia de créditos de La Hoguera de las Vanidades, uno de los planos secuencia más impresionantes de la historia del cine. Quien lo ha visto lo recordará. Pero no me voy a distraer hasta ahí, sino me voy a distraer con la primera secuencia de Femme Fatale. Femme Fatale es una película que empieza en el mundo del cine. Vemos a un director de cine llegar del brazo de una mujer hermosísima. Esta mujer está encarnada por la actriz danesa Rie Rasmussen y esta mujer tiene un vestido, un atuendo muy llamativo, porque trae una falda negra muy bien cortada, de alguna tela satinada, pero no es muy relevante, porque arriba lo que trae es una suerte de pechera, a falta de una mejor palabra, de top, pero este top es metálico, está hecho como de partes ensambladas de un metal áureo, de un metal que se ve como bañado de oro, y está cuajado de diamantes, es decir, hay diamantes engarzados en medio de toda esta pechera, de todo este adorno pectoral que lleva esta mujer y que le tapa estratégicamente los pezones,
pero que deja expuestos buena parte de sus senos y buena parte de su torso y causa, por supuesto, sensación cuando ella llega a la alfombra roja. Llega este director del brazo de esta mujer bellísima a el Palais de Festival, es decir, la sede, el recinto en donde se celebra las premieres del Festival de Cannes. Es la noche de inauguración del festival. Ella está bellísima, solo lleva esta falda satinada, unos tacones y esta suerte de pechera, de armadura de guerrera sexual, digamos, con la que desfila por la alfombra roja. Va garbosísima, va guapísima, pero el problema es que pues es humana y tiene que ir al baño. Quiere hacer pipí. Y bueno, pues eso está contemplado, pues sí, la gente por preciosísima que sea y aunque tenga pecheras de diamantes y oro, pues necesita ir al baño. Y hay dos guardaespaldas, porque bueno, pues esta pechera se supone que la elaboró un gran joyero, que la escoltan al baño. Pero pues los guardaespaldas son hombres, ella es mujer, más bueno, pues quiere un poquito de privacidad y entonces los guardaespaldas están custodiando la puerta del baño cuando esta mujer entra al baño. Y en el baño se encuentra con una mujer muy guapa, con una figura verdaderamente de quitar la respiración, pero que al revés está muy tapada. Está toda vestida de negro. Trae unos pantalones muy pegados negros, unas botas y un top negro. Y empiezan a tener alguna mínima interacción, algún mínimo flirteo, algún mínimo roce, y pues a los pocos minutos, casi como de película porno, ya están metidas las dos en un cubículo, poniéndole a todo lo que da. La que va de negro es Rebecca Romijn Stamos, que es la protagonista de la película y además un rostro famoso, entonces sabemos que la secuencia no va a ser irrelevante. Y bueno, pues estas dos mujeres empiezan a hacer el amor. Bueno, a hacer el amor o a tener un encuentro sexual. Eso de hacer el amor fue un eufemismo porque es una cosa bastante más arrebatada que hacer el amor. El problema es que pues luego las pecheras de oro con diamantes no se prestan mucho al arrebato. Entonces, pues se la va a tener que quitar para que tengan el encuentro sexual, porque pues no pueden acercar el pecho de una al pecho de la otra con aquel armatoste en medio. Entonces, bueno, pues se va quitando el top, pero el top está hecho de partes desarmables. Entonces, pues Rebecca Romijn Stamos le va quitando una partecita y la pone en el suelo, y luego otra partecita y la pone en el suelo, y luego la tercera partecita y la pone en el suelo. Y el asunto es que en el cubículo de al lado hay un cómplice de Rebecca Romijn Stamos que está recogiendo las partes originales del top y sustituyéndolas por unas que pues tienen circones en lugar de diamantes y que no tienen un baño de oro y que por lo tanto no valen nada. Es decir, no es que a Rebecca Romijn Stamos le haya dado el fragor de la pasión en un baño del Palais de Festival en Cannes, sino que pues estaba perpetrando un atraco. Es probablemente el atraco más ingenioso, más hermoso, más poético, más sexy de la historia del cine. Terminan su encuentro sexual. Cuando terminan su encuentro sexual, Rebecca incluso le ayuda a Ries Rasmussen a ponerse las distintas piezas del intricado top y la otra sale muy contenta a seguir luciéndose por la alfombra roja del Festival de Cannes, solo que el top que trae ya no vale nada porque el top original ya se lo robaron durante la secuencia de sexo. La secuencia es brillante, es glamorosa, es divertida, es sexy y hoy pertenecería a una película pues de ciencia ficción, digamos, o cuando menos de fantasía. ¿Por qué? Porque una estrella no podría llevar ya ese top en la alfombra roja del Festival de Cannes. Pues, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que el martes pasado
en la víspera de la noche de inauguración del Festival de Cannes, el festival emitió un comunicado en donde prohibió dos cosas a las asistentes a la alfombra roja. Prohibió primero los vestidos con colas muy largas, y bueno, eso se comprende. Decía que, pues digamos, para evitar accidentes, para que nadie fuera a dar el zapotazo tropezándose con la cola de un largo vestido de noche, se pedía a las asistentes que no llevaran colas largas en los vestidos de noche. Y la otra, prohibió la desnudez y los vestidos desnudos de cualquier tipo, so pena a prohibir la entrada a las asistentes al festival, esgrimiendo tal cual las normas del decoro y de las buenas costumbres. El Festival de Cannes en el año 2025, pues no deja de asombrar, porque el primer vestido desnudo del que se tenga noticia, o del que yo tenga noticia, cuando menos, pues fue creado a principios de los años 50. A principios de los años 50, la actriz Marlene Dietrich, cuando empezó a hacer shows en cabarets de Las Vegas y luego en salas de conciertos de todo el mundo, encargó al diseñador de vestuario Jean-Louis, que trabajaba para la Columbia Pictures, que le hiciera un vestido de noche blanco y uno negro de una tela completamente transparente, solo con cuentas de vidrio estratégicamente colocadas para taparle los senos y para taparle el sexo. Y los vestidos hicieron furor, fueron un escándalo, y tan se convirtieron en clásicos que muchos años después un discípulo de Jean-Louis, uno de sus asistentes en el taller de vestuario de la Columbia, que se llamaba Bob Mackie, recreó esos diseños, modernizándolos un poquito para Cher. Y Cher volvió a causar furor en los años 70 y 80 con esos vestidos transparentes que solo hacían concesiones al pudor con cuentas de vidrio estratégicamente colocadas en distintos puntos de su cuerpo. Pero además, el Festival de Cannes llegó a ser una sede importante de vestidos desnudos. Tan solo 10 años antes de Femme Fatale, y en la vida real, Madonna había llegado al Festival de Cannes con una capa de satín color frambuesa firmada por Jean-Paul Gaultier, que al momento de empezar a disparar el obturador los fotógrafos que iban a cubrir la premiere de su documental Truth or Dare, dejó caer para revelar que estaba en faja y corpiño, también diseñadas por Jean-Paul Gaultier. Y a partir de eso, actrices que van de Bella Hadid a Jennifer López, a Elle Fanning, han llegado con escotes muy pronunciados, con muchas transparencias, con vestidos apenas sostenidos por alfileres a la alfombra roja del Festival de Cannes o de cualquier otro festival. Recordemos a la entonces pareja de Kanye West hace tan solo unas semanas, llegando a los Grammys, pues prácticamente desnuda, con una suerte de media. Ahora, asombra todavía más que esto suceda en Francia, porque Francia es, por antonomasia, el país de la libertad sexual. Francia es el país en que en los años 20 la cantante y entretenedora estadounidense Josephine Baker se permitió hacer su debut en el Folies Bergère, en uno de los music halls legendarios de París, sin mayor atavío que una ristra de plátanos a guisa de falda. Es el país en donde en ese cabaret y en otros music halls muy famosos, en el Lido, el Paradis Latin, el Moulin Rouge, las mujeres bailan con los senos al aire. Y es el lugar en donde desde los años 50 hay toda una industria de peep shows y de otros espectáculos que glorifican el cuerpo femenino y el cuerpo masculino a menudo, en espectáculos de sexo en vivo a menudo. Es el lugar en donde también se hacen películas que han transgredido la moral y las buenas costumbres. Es el país del Último Tango en París, es el país de Bella de Día, es el país de Irreversible, es el país de algunas de las películas que han abordado el sexo de la manera
más frontal posible. Por no hablar de los libros, es el país del Marqués de Sade, es el país de Georges Bataille, es el país en donde una curadora de arte, Catherine Millet, se atrevió a publicar sus memorias sexuales y a contar cómo se dedicaba a practicar el sexo en grupo con la venia de su marido. Y ahora resulta que usar vestidos con transparencias está prohibido en el Festival de Cannes en el año 2025. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Qué pasó en Francia? Me atrevo a postular una hipótesis, lo mismo que está pasando en México. ¿Se acuerdan que hace unos días, unas semanas, platicábamos de Los Alegres del Barranco, de este grupo de regional mexicano que tocó en el Auditorio Telmex de Guadalajara y que presentó una canción que se llama El Dueño del Palenque con unos videos que homenajeaban al Mencho? Bueno, la primera reacción de los 3 niveles de gobierno, del municipal, del estatal, del federal, fue decir que iban a prohibir que se tocaran corridos tumbados. Afortunadamente eso no sucedió, pero lo que sí acaba de suceder es que el mismo día que el Festival de Cannes en Francia anunció que no permitiría vestidos desnudos, vestidos con transparencias, en México se anunció que fueron vinculados a proceso en Jalisco Los Alegres del Barranco por apología del delito. Es decir, que este grupo musical que no he oído y no tengo interés en oír por una canción que no he oído y no creo que me gustaría, sin embargo, por el mero hecho de tocar una canción y hacer una proyección de video, hoy están vinculados a proceso y tienen restricción para salir del país. Es decir, que se está de alguna manera limitando su libertad de expresión. No sabemos de un acto delictivo que hayan cometido, no sabemos que estén vinculados al Mencho, no me sorprendería si lo estuvieran, pero no lo sabemos, y sin embargo están vinculados a proceso por haber tocado una canción y proyectado unos videos. Y estos dos fenómenos, aparentemente sin relación, son acogidos, pues si no con beneplácito, cuando menos sin escándalo en el mundo. Vivimos hoy en un mundo en que a la mayoría de la gente le parece business as usual, le parece bien que se prohíba exhibir piel en una alfombra roja y en el que a la mayoría de las personas les parece bien que cantar algo, decir algo, proyectar algo redunde en una vinculación a proceso judicial. Pues, ¿qué pasó en el camino? Porque a mi generación eso le habría escandalizado. Y diré algo, a la generación de mi madre eso le habría escandalizado profundamente. Si en los años 60, si en los años 70 alguien hubiera leído en las noticias que en una alfombra roja se prohibía mostrar piel y alguien hubiera leído en las noticias que por cantar y proyectar algo un grupo musical era vinculado a proceso, hubiera ardido Troya. El espíritu del 68, del Mayo francés, pero también del movimiento estudiantil en México que redundó en la matanza de Tlatelolco, fue exactamente por cosas como estas. Decía Gilles Lipovetsky, el filósofo francés, que los 68, el francés, el mexicano, el checo, fueron revoluciones de moda que en realidad no perseguían la toma del poder, sino perseguían, digamos, sumarse a una moda, y esa moda era la moda de las libertades. Los baby boomers, las personas que hoy tienen 60 y muchos, 70, 80 y pocos, son una generación que salieron a la calle a defender su derecho a vestirse como quisieran y a decir lo que quisieran. Más aún, salieron a la calle a defender su derecho a tener
una desopilante vida sexual. Hay un gran chiste en un libro de Guadalupe Nettel que ilustra muy bien el asunto, que es que en los desopilantes años 70, una cogida y un vaso de agua no se le negaba a nadie. Y si bien no me parece eso necesariamente una buena práctica, sí era muy el espíritu de los tiempos. Se perseguía la libertad sexual, la libertad de expresión, las libertades personales, y quienes fuimos hijos de esa generación, es decir, la generación X, nacimos un poco con esa idea de mundo. Yo les confesaré que a mí, a los 12, 13 años, me urgía crecer. ¿Y para qué me urgía crecer? Pues yo decía que me urgía crecer para beber, fumar y manejar. Sí me urgía crecer para esas tres cosas y para una cuarta también. Y me ocupé de desahogar esa currícula lo más pronto posible. Es decir, a mí me urgía ser grande. Y ser grande significaba hacer cosas de grande. Y hacer cosas de grande significaba ejercer esa libertad de hacer del propio cuerpo, es decir, del propio hígado, de los propios pulmones y de los propios genitales, perdón que lo ponga yo así de gráfico, un papalote. Y si todos anhelábamos manejar, es porque anhelábamos manejar para ser libres, para movernos de manera independiente. Y eso no está sucediendo hoy. No solo estamos asistiendo a una generación que es más púdica que la nuestra o que la de nuestros padres en términos sexuales, que piensa que hay cosas que no deben decirse, que hay palabras que no deben usarse, que hay temas que no deben abordarse, sino que además no parece tener especial prisa por ejercer esas libertades. Reportes en los países desarrollados que hacen reseñas, que hacen estudios de la actividad sexual de su población, muestran que hoy en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Japón, en Suecia, en Francia, en España, la gente está teniendo menos sexo que nunca. Menos sexo que nunca en la época de Tinder, en la época de Grindr, en la época de los métodos contraceptivos, en la época de haber llegado a la posibilidad de controlar el VIH y la mayoría de las enfermedades venéreas, cuando menos en los países desarrollados. Nunca ha sido más fácil tener sexo. Y sin embargo, las nuevas generaciones no solo no quieren tener sexo, sino que de pronto vemos que la industria de los vinos y licores está en una gran crisis porque los jóvenes ya no están bebiendo, consumen mucho menos alcohol de lo que consumíamos los Gen Xers o de lo que consumían los boomers o la generación silenciosa, la de nuestros abuelos. Y al mismo tiempo vemos cómo, pues, cada vez aparecen fenómenos más inesperados como el de las tradwives. De pronto TikTok e Instagram se inundan de estos videos de mujeres que están vestidas de una manera muy tradicional y que lo que quieren es quedarse en casa a cocinarles platos complicadísimos a sus maridos y a ocuparse de la crianza de los hijos. Esto en el momento en que al mismo tiempo ondean las banderas de las reivindicaciones de género y hay un discurso que se traduce en leyes y en políticas públicas sobre la irrestricta paridad de género. ¿De verdad ese fue el resultado de la lucha del feminismo de más de un siglo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pareciera que en términos de su relación con la sexualidad, con la libertad de expresión, con la manera de vestirse, con el alcohol, con la vida doméstica, nuestras nuevas generaciones se revelan más conservadoras que nosotros? ¿Será que estamos asistiendo a un movimiento pendular en el que los jóvenes son más conservadores que los adultos o incluso que los viejos? ¿Por qué los jóvenes beben menos?
¿Por qué tienen menos sexo? ¿Por qué hay tradwives? ¿Por qué piensan que hay palabras de las que no se puede hablar o temas de los que no se puede hablar? Esa es la pinche complejidad de ser joven en la época, paradójicamente, de mayores libertades en la historia de la humanidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde pues hasta las cosas más insospechadas las problematizamos y nos agobiamos, pero poquito, porque también quiero decir algo. Pese a lo que hayan logrado inferir de mi introducción, esta no es una queja airada de señoro. No estoy condenando el comportamiento de los jóvenes. Es decir, a mí me sigue pareciendo que la vida es mejor con alcohol que sin alcohol, que la vida es mejor con vestidos reveladores que sin vestidos reveladores y con libertad de expresión que sin libertad de expresión. Pero la verdad me parece muy aburrido un podcast en donde escucháramos a un señor o decir durante una hora que qué barbaridad, que es el fin de los tiempos y que a dónde va a parar esta juventud que quiere vivir tapada, callada y sobria. Yo primero quiero entender qué tan tapada, qué tan callada y qué tan sobria quiere vivir esta juventud, y más aún quiero entender por qué, que creo que eso es lo que es verdaderamente fascinante, porque que yo quiera o no quiera que la gente se escote o beba o cante lo que le dé la gana, no va a hacer necesariamente que esa realidad cambie, y siempre son una serie de factores de lo más complejos y de lo más disímbolos, lo que redunda en que una generación se comporte como se comporte. Y bueno, ahí viene una pregunta muy importante. ¿Qué es una generación? Es decir, todos hemos oído hablar de las generaciones, todos creemos pertenecer a una generación o nos esforzamos por no pertenecer a una generación, renegamos de nuestra generación, pero tenemos ciertos marcadores identitarios que nos adscriben o no a una generación. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela, cuando sacaba su ropa para meterse a bañar en las mañanas y buscaba su ropa interior, pues buscaba un brasier, una pantaleta, palabra muy de su generación, y un fondo o un medio fondo. ¿Por qué? Porque la costumbre generacional de la generación de mi abuela tenía que ver con pues que no se marcaran las piernas a través de la falda, porque eso era impúdico, y las señoras usaban como un bajo vestido, es decir, como un subvestido que se llamaba el fondo. La generación de mi mamá ya no usa fondo. Nadie menor de 90 años hoy usaría un fondo. Es una prenda que entró en desuso. Otra prenda que entró en desuso en esa misma generación, la camiseta. En 1934, Clark Gable se quita la camisa en Sucedió una noche con Claudette Colbert y no trae una camiseta abajo. Y a partir de eso, como Clark Gable era el símbolo sexual de la época, bajó estrepitosamente la venta de camisetas como ropa interior. Y hoy la mayoría de los hombres no usamos camiseta como ropa interior y usamos camiseta como ropa exterior, como ropa que es visible. Y eso también tiene que ver con el cine, porque Marlon Brando y James Dean, en un acto de rebeldía, tomaron esta prenda de ropa interior en el cine para encarnar a adolescentes problema en películas como Del Salvaje o como Rebelde sin Causa, y pusieron de moda andar con esta prenda entonces interior, exterior. Bueno, esos problemas vestimentarios, ese cambio de paradigma vestimentario, y elegí uno particularmente frívolo, tiene que ver con un cambio generacional. El fondo es una prenda que marca una generación. El dejar de usar camiseta marca una generación, pero hay muchos otros comportamientos que marcan a una generación.
Históricamente se pensaba que las generaciones, que son un concepto bastante reciente, son un concepto que surge en el siglo XX, estaban determinadas por los grandes eventos globales. Se suponía que la Primera Guerra Mundial había marcado una generación. La Segunda Guerra Mundial había marcado a una generación. La Guerra de Vietnam había marcado a una generación. Los atentados del 11 de septiembre habían marcado a una generación y el COVID habría marcado a una generación. Y todo eso es cierto, pero no es exclusivamente cierto. Los grandes eventos constituyen hitos y marcan nuestras vidas, pero hay algo todavía más importante que los grandes eventos, que es la tecnología. Quizás el factor más importante para determinar qué es una generación tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué? Porque primero entendamos qué es la tecnología. La tecnología es una innovación derivada de la ciencia que permite modificar el desarrollo de la vida, que permite otorgar a la vida una calidad distinta al facilitar ciertos procesos. Ejemplos de una tecnología, el automóvil es una tecnología, por supuesto. A partir de la invención del automóvil, pues nuestra relación con las distancias cambia enormemente. El cine es una tecnología, pero también la confección industrial de ropa es una tecnología y también el enlatado de comida es una tecnología. Y todos estos procesos tecnológicos inciden en una transformación de nuestra vida. Pondré un ejemplo importante. ¿Por qué advino de manera tan exitosa y tan importante el feminismo después de la Segunda Guerra Mundial? Por dos razones, y una tiene que ver con un gran evento. Cuando los hombres estaban en las trincheras, las mujeres se hicieron cargo de la economía, constituyeron la fuerza de trabajo y eso les permitió darse cuenta de que ellas podían ser autónomas y de que ellas podían hacerse cargo no solo del hogar, sino también de ingresar dinero. Pero también tuvo todo que ver que hubo una serie de avances tecnológicos que modificaron la vida doméstica en los años 50, porque la división tradicional del trabajo, en donde las mujeres estaban barriendo, trapeando, cocinando, lavando, pues tenía que ver con que alguien lo tenía que hacer. Claro, se hubiera podido repartir de otra manera y había una hegemonía de los hombres en una sociedad patriarcal. Pero fueran los hombres, fueran las mujeres, hubiera podido ser al revés, hubiera podido ser repartido, pero alguien tenía que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque no había refrigerador, porque no había comida enlatada, porque no había abrelatas, porque no había licuadora, porque no había batidora, porque no había horno de microondas, porque no había cocina integral. Todos esos avances tecnológicos permiten que de pronto en los años 50 las mujeres digan: es posible emanciparnos, podemos salir a ocupar posiciones de poder y nos damos cuenta ahora que ya no tenemos que vivir esclavizadas dándoles a los frijoles. Bueno, en ese sentido, la tecnología es un cambio de paradigma importantísimo en la determinación de las generaciones y además va haciendo, pues digamos, reacciones en cadena o un efecto dominó. Si quieren, volvamos al asunto del fondo. Bueno, ¿por qué en la generación de mi abuela era tan importante que las mujeres trajeran fondo? Pues para que no enseñaran las piernas. ¿Y por qué no debían enseñar las piernas? Pues para no ser tentación para otros hombres, porque lo que se buscaba es que las mujeres, digamos, fueran ostentadas como pues casi propiedad de los hombres, porque una mujer pertenecía a un solo hombre, a su marido, y no tenía por qué andar incitando pensamientos lascivos en otros hombres. Pero de pronto, cambio de paradigma, las mujeres salen al mercado del trabajo y si salen al mercado del trabajo, ganan dinero y si ganan dinero,
pueden mantenerse solas, y si pueden mantenerse solas, pueden ejercer una sexualidad más libre. Y entonces, de manera muy hábil, a finales de los años 50, la revista Cosmopolitan identifica que hay un mercado ahí y que puede dirigirse a las mujeres jóvenes que viven en entornos urbanos, trabajan y están empezando a ejercer una sexualidad autónoma. La chica Cosmo es una hija, desde luego, del feminismo, pero también es una hija de la batidora, de la licuadora y del abrelatas, de todo aquello que le permitió salir a una oficina a trabajar en lugar de quedarse en casa a que la mantuviera un señor y tener que usar un fondo y ocultar las piernas, no la fuera a ver un caballero que no fuera su marido. Todas estas cosas van determinando generaciones. Y esas determinaciones de las generaciones van redundando en ciertos comportamientos. También ciertos tipos de sociedades generan ciertos comportamientos en ciertas generaciones. Por ejemplo, antes la gente tenía más hijos. ¿Por qué tenía más hijos la gente? Bueno, por una parte, pues porque no había mecanismos muy eficaces de control de la natalidad. Los preservativos no eran la cosa de producción y distribución más amplia ni más perfecta, ni los podía uno conseguir en cada farmacia. Y no había píldora anticonceptiva, no había dispositivo intrauterino. Entonces, a partir de eso, bueno, pues mucha gente que no quería practicar la abstinencia ni el coitus interruptus o que no le funcionaba, pues empezaba a tener todos los hijos que el Señor nos mande. Pero además era necesario tener todos los hijos que el Señor nos mandara, porque además los hijos se morían. ¿Cuántos hemos escuchado de muertes infantiles en las generaciones mayores a nosotros? Todos hemos escuchado la historia de el hermano del papá, el hermano del abuelo que murió niño. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil era mucho más alta, porque muchos embarazos se malograban. Ahora, imaginemos esto en un entorno rural. En un entorno rural, por ejemplo, pues había que hacer labores agrícolas, y para hacer labores agrícolas se necesitaban muchas manos. Entonces, pues entre más manos hubiera para que estuvieran arando la tierra, pues mejor íbamos a comer en ese entorno. Y entonces por eso, pues no había noción de planificación familiar. Ahora tenemos menos hijos, pero al tener menos hijos y al vivir más la gente, los educamos de otra manera. Pero además hay dos factores que han incidido de manera importante. Uno es, vivimos en un mundo mucho más inseguro. Le estaba yo contando de la época en la que yo lo que quería en la vida era beber, fumar, manejar y tener una vida sexual, y yo me sentía sobreprotegido y reprimido porque en mi casa mi mamá, que era muy malvada, solo me dejaba estar solo en la calle manejando hasta las 3 de la mañana, bebiendo, y se enojaba si llegaba yo después de las 3 de la mañana. Y a mí me parecía que mi mamá era muy estricta y muy represora, porque mis amigos no tenían hora de regreso y también andaban manejando y bebiendo hasta las 5 o 6 de la mañana, que era lo que yo quería hacer. Y bueno, quienes me escuchen ahora dirán que nuestras mamás estaban locas. Pues no, eso era lo normal hace 40, 45 años. Es decir, en los años 70, en los años 80, las ciudades eran infinitamente más seguras y había menos peligro en que los jóvenes anduvieran en la calle. Hoy sería una cosa de locura. Hoy los papás van a recoger a las fiestas a los hijos a una hora razonable y están, como diría mi tía Angelina, con el Jesús en un hilo y el alma en la boca, o era al revés, hasta que las criaturas regresan a su casa. Sí, el mundo se volvió poderosísimamente más inseguro en el camino. Lo más que podía pasar hace 35, 40 años era un asalto. De ahí no iba a pasar. Hoy
es insegurísimo andar en la calle. Pero además hay otro factor que modificó profundamente las cosas, que fueron las redes sociales. Es decir, de pronto los jóvenes no están tan impelidos a salir a la calle, a buscar diversión, a buscar compañía, a buscar interacción, porque la tienen a través de TikTok, porque la tienen a través de Instagram, porque la tuvieron en algún tiempo a través de Snapchat o porque la tienen a través de Tinder. Entonces, esta loca carrera por salir a la calle a beber, fumar, ligar, pues ya no está teniendo lugar realmente. Y eso está modificando de manera muy importante los patrones de comportamiento de nuestros tiempos. Entonces, por supuesto, hay una moda higienista. Ya a nadie se le ocurre fumar. Yo mismo ya no fumo y tantísimo que me gustaba. Pocos nuevos consumidores reclutará la industria del tabaco en nuestros tiempos, pero además la vida que se hace en la calle sucede cada vez menos. Hay también en las clases medias, en las clases medias altas, una obsesión con el éxito profesional que lleva a los jóvenes a tener toda suerte de actividades. Los jóvenes juegan deportes, hacen ejercicio, tienen clases particulares, los llevan aquí, los llevan acá. Pues ya a qué horas van a jugar con los amigos. Ya a nadie se le ocurre salir a jugar fútbol con sus amigos de la cuadra. Pues la cuadra puede ser peligrosísima dependiendo en dónde viva uno. Entonces, ¿qué sucede con los jóvenes? ¿Qué sucede con la generación Z y qué está sucediendo con la generación alfa? Pues que son generaciones que crecieron o tomando clases de algo o en su casa, en Instagram y en TikTok. No sorprende que la costumbre de beber se haya reducido importantísimamente, pero tampoco sorprende que haya bajado la actividad sexual de manera muy importante. Incluso antes de la pandemia, en el año 2018, leía yo un artículo en la revista The Atlantic sobre este fenómeno que ya era identificable entre la generación Z, que era la actividad sexual disminuida. Tiene también que ver con no estar en la calle, lleva a que las interacciones, la manera de conocer personas, sea a través de redes sociales. Y si no hay fiestas y si no hay lugares en donde vaya uno a ligar a un bar, pues las posibilidades de que tenga uno un encuentro sexual son mucho más bajas. Por otra parte, hay una hiperdisponibilidad de contenido de pornografía. Cuando yo era adolescente, si uno quería ver porno, bueno, pues tenía o que pretender que tenía uno un gran interés antropológico y procurarse el National Geographic para ver algunos senos desnudos, o robarle uno el Playboy a su papá, o ver quién tenía una copia pirata de una película de Emmanuel, o de plano arriesgarse a meterse al cine Teresa. Es decir, porque pues no había contenido pornográfico disponible. Hoy todo el contenido pornográfico del mundo está disponible gratis todo el tiempo y no exige comprar flores, ni comprar chocolates, ni pagar una cena, ni abrirle la puerta a nadie, ni ponerse muy guapa, ni ponerse falda, ni ir al gimnasio, sino simplemente pues, ese desfogue sexual ahí está. Y eso nos hace, por supuesto, mucho menos eficaces a la hora de conseguir pareja. Pero al mismo tiempo estamos asistiendo a una hiperpolitización también heredera de las redes sociales. Porque ¿qué pasó con las redes sociales? Pues digamos que la mitad de la gente está probablemente viendo porno, pero la otra mitad de la gente está muy probablemente echando pleito. Y echando pleito a partir de su identidad. Es decir, ha habido reivindicaciones identitarias en las redes sociales casi desde el principio. Movimientos como Black Lives Matter o movimientos como Me Too nacieron en las redes sociales.
nuestra concepción de lo étnico, racial, identitario, pero también del género y también de la sexualidad son herederas de las redes sociales. Y a partir de ahí, en las redes sociales, surgió lo que es conocido como la cultura woke. ¿Qué es la cultura woke? La cultura que, digamos, postula como prescriptivos una serie de valores que buscan no ofender a nadie. Y lo de no ofender a nadie está muy bien, pero al mismo tiempo es un poco impracticable porque uno corre el riesgo de ofender a alguien en casi cualquier circunstancia, particularmente en la circunstancia de socialización y de socialización con miras a un encuentro romántico. Entonces, en un mundo en que invitar a salir a alguien o abordar a alguien en un bar o en un elevador o en una antesala o en una lavandería puede ser constitutivo de acoso sexual, pues la gente cada vez aborda menos a otra gente porque finalmente siempre tenemos las redes sociales para ello. Sí, nada más que según un estudio reciente sobre el comportamiento de Tinder, en Tinder hay 1.600 millones de interacciones al año. Y esos 1.600 millones de interacciones redundan en solo 26 millones de matches. Es decir, de cada 1.600 personas que tienen interacción en Tinder, solo 26 hacen match. Hacer match no significa nada, ¿eh? Puede haber match y que no suceda una conversación, no digamos una cita, no digamos una amistad, no digamos un encuentro sexual, no digamos una pareja. Entonces, finalmente, pues se vuelve una aplicación gamificable en donde la gente está scrolleando caritas de personas más o menos guapas o más o menos feas y no una vía real de conexión o de interacción. Entonces, bueno, a partir de esto, tenemos a una generación que está crecientemente aislada, crecientemente pegada a una pantalla, y no estoy condenando lo que sucede en esa pantalla, nada más lo que sucede en esa pantalla no la está acercando a otras personas y que en esa pantalla está recibiendo, pues digamos, una idea de mundo en donde esto sí se debe hablar, esto no se debe hablar, los narcocorridos están mal, no se debe de usar este pronombre, no se debe de hablar de esta manera, no se debe de usar este término, no se debe de tocar este tema, y a partir de eso sucede un fenómeno en un segmento de la población que también llama mucho la atención, que es un fenómeno de rebeldía. Es decir, era importantísima la equidad de género. Era importantísimo que las mujeres accedieran al mundo del trabajo. Era importantísimo que los hombres fuéramos más conscientes de lo incómodas o agresivas que pueden ser nuestras acciones. Pero cuando esto adopta un cariz ideológico y esto adopta un cariz prescriptivo, en cuando empieza a haber una manera correcta de decir las cosas, una manera correcta de relacionarse con el otro género, pues eso empieza a generar incomodidad en ciertos sectores y empieza a generar que también haya fragmentos de la población, segmentos de la población, a lo mejor no mayoritarios, pero existentes, que se rebelen y se vayan al péndulo contrario. Hablemos del fenómeno de las tradwives. Las tradwives son un fenómeno de redes sociales, un fenómeno de TikTok, de Instagram, de mujeres, diría yo, casi caricaturescamente tradicionales en su apariencia, en su actuación. Hace poco apareció en Australia una tradwife que enseñaba a hacer chicle bomba a mano, porque ella no iba a salir a comprar chicle bomba, ella quería atender a su marido y a sus hijos y les iba a hacer chicle bomba a mano. Y entonces eso genera un pánico moral. ¿Cómo es posible que las tradwives están objetivando a las mujeres? Están reduciéndolas a esclavas que solo están para complacer a los hombres al punto de hacerles chicle bomba. Bueno,
En serio, en el año 2025 nadie puede hacer chicle bomba más que como un experimento de TikTok. Nadie se va a poner a hacer chicle bomba. Es una perdedera de tiempo infernal hacer chicle bomba. Es un chiste, es un comportamiento caricaturesco, es una manera de llamar la atención, es una manera de subirse al tren del mame. Consciente o inconscientemente, es una manera de decir de un segmento de la población: no me gusta que la idea de la mujer empoderada sea prescriptiva. No me gusta no poder decidir que quiero usar un delantal y tacones y hacer pollo al horno o chicle bomba si me da la gana. Lo cual podría ser peligrosísimo si hubiera grandes capas de la población que de pronto se decidieran no estudiar una carrera universitaria o no buscar un trabajo y dedicarse a atender maridos y hacer chicle bomba o pollo rostizado. Pero también es cierto que en México hay un porcentaje significativamente mayor, no mayoritario, pero sí significativamente mayor de graduados universitarios que son mujeres. Hay más mujeres que se gradúan de la universidad que hombres. Y en otros países es abismalmente superior el número de mujeres que se gradúan en la universidad. Entre otras cosas porque las mujeres son mejores estudiantes, ¿eh? Eso también tiene que ver. Las tasas de desempeño académico de las mujeres son mejores en casi todos los países. Si yo correlacionara de pronto el modelo Tradwife con un descenso de la matrícula femenina en las universidades, pues estaría profundamente preocupado. Pero no es así. Sigue habiendo un vigoroso movimiento feminista en paralelo a las Tradwifes. Sigue habiendo un vigoroso activismo de género en paralelo a las Tradwifes. Las empresas siguen, pues digamos, sintiendo que tienen que tener políticas crecientemente paritarias con respecto a las Tradwifes. Lo que sí resulta preocupante no son los videos de las Tradwifes, sino si es un corrimiento político de fondo a la derecha de los jóvenes. Y ese es el fenómeno que sí debe preocupar. Hace poco platicaba yo con una persona que trabaja en una empresa de vinos y licores, en una distribuidora que importa de distintos países vinos y licores, y lo que me decía es: lo que estamos haciendo es empezando a importar vinos sin alcohol y cervezas sin alcohol, y así vamos a atender ese segmento de la población. La industria de las bebidas sobrevivirá. Las fiestas se seguirán haciendo. Tendrán que ajustar su modelo de negocio. Las Tradwifes pasarán de moda en TikTok junto con la estética y con la estética old money, y con la estética lolita y con la estética de los heady boys, y la que se ponga de moda en esta semana desaparecerá. De eso tampoco hay que preocuparse. De lo que sí hay que preocuparse es de este corrimiento político a la derecha que sí tiene expresión en fenómenos como el código vestimentario del Festival de Cannes o el beneplácito que da que pues de facto se censure, es decir, se vincule a proceso por apología del delito a un grupo, por siniestro que sea y horribles amistades que tenga, por cantar una canción y proyectar un video. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los jóvenes, en términos políticos y no solo, digamos, en términos de la realidad social y cultural, sino de política electoral, se están volviendo crecientemente conservadores. ¿Quién detuvo a Donald Trump en la elección estadounidense en la que contendió contra Joe Biden? Los jóvenes. ¿Quién hizo ganar a Donald Trump en la elección que le ganó a Kamala Harris? Los jóvenes. Es decir, regreso otra vez a algo que hemos explorado ya varias veces en la pinche complejidad, ante la incapacidad que hemos tenido, y culpémonos las generaciones de boomers y de Gen Xers y de millennials, para construir una propuesta de sentido para los jóvenes. Los jóvenes están encontrando crecientemente una propuesta de sentido en estos discursos extraordinariamente conservadores que no reivindican unas libertades que no quieren ejercer. ¿Por qué no les preocupa el derecho al aborto a los más jóvenes? Pues entre otras porque no están teniendo una vida sexual activísima. Las tasas de embarazo adolescente
han disminuido, y no es porque haya grandes políticas de planeación familiar, es porque está habiendo menos sexo entre los adolescentes. Leía yo, en Estados Unidos, en mi generación, entre los Gen Xers, 7 de cada 10 personas habían tenido relaciones sexuales antes de salir de la prepa. Ahora son 3 de cada 10 personas. Pues así, claro que bajan las tasas de embarazo adolescente, pero eso lleva crecientemente a la construcción de sociedades más conservadoras, en donde la propuesta de sentido deriva más de unas promesas de modelo económico y de orgullo patrio y de ser volteados a ver cuando ha habido un radicalismo identitario en la agenda política, que empiezan a hacer sentido a una serie de jóvenes que no se sienten representados por los valores que enarbolamos los boomers, los Gen Xers y los millennials durante todos estos años. ¿Cuál creo que fue la responsabilidad de nuestras generaciones de padres, de maestros, de abuelos, a propósito de este corrimiento parcial, por supuesto, de las nuevas generaciones hacia una idea de mundo más conservadora? Quizás fuimos demasiado prescriptivos, y quizás fuimos demasiado prescriptivos en todo. Quizás asumimos que todo mundo lo que quería era fumar, beber, manejar y coger, y a lo mejor no era así. Quizás asumimos que todo el mundo lo que debía hacer era tener una vida social, tener una agenda liberal, buscar que las mujeres accedieran al trabajo, y a lo mejor había personas que no querían seguir esa receta. A lo mejor, en nuestro afán por defender la libertad, convertimos la libertad en una obligación. A lo mejor, en nuestro afán por emanciparnos de la represión de las generaciones anteriores, por emanciparnos de la gazmoñería sexual, por emanciparnos de la eterna infantilización, lo que hicimos fue, por una parte, tener a nuestros hijos, a nuestros alumnos más sobreprotegidos, o bueno, más encerrados por una mezcla de condiciones del entorno y condiciones tecnológicas, y los bombardeamos con una idea que ya no respondía a su realidad y que ya no respondía a sus intereses, y ante la cual podrían estarse rebelando. No es que de pronto haya habido una vuelta de tuerca completa y los jóvenes ahora sean poderosamente conservadores, pero sí hay una pequeña tendencia a volverse más conservadores con respecto a ciertas mores sociales, culturales, sexuales, que bien valdría la pena observar, y que, si me permite una autocrítica generacional, a lo mejor debería llevarnos a pensar que la verdadera defensa de la libertad tiene que ver con que cada quien pueda vivir su vida como le viene en gana y no como a nosotros nos parece libérrimo vivirla. En fin, vale la pena echarle una pensada al asunto, y si tienen hijos vale doblemente la pena. Yo soy Nicolás Alvarado. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram y en Threads en Nicolás Alvarado Lector, que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast, que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcasts, y que yo publico en El Heraldo de México los miércoles para los que me pregunten después. A mí me parece muy bien que la gente salga, a mí me parece muy bien que la gente se escote. Es mi elección personal, no se la impongo a nadie más. Solo permítanme darles un consejo de quien ya vivió muchos años para cuando hagan esas cosas. Aguas con los aires acondicionados, que ahí sí los catarros están a la orden del día. Nos escuchamos la próxima.